Hola, muy buenos días a todos quienes nos acompañan esta mañana. Les damos una cariñosa bienvenida a Psicología del Cambio Climático, Comportamiento Sustentable y Resiliencia Comunitaria, desarrollada en conjunto con la Universidad del Biobío Campus Chillán. Mi nombre es Denis Miranda y voy a acompañarlos en esta actividad realizada en el marco del Festival de la Ciencia, FESI 2021, desarrollado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, junto al proyecto asociativo regional PAR Explora Ñuble, ejecutado por la Universidad de Concepción Campus Chillán. Nos acompaña esta mañana Paulina Osorio, intérprete de lengua de señas chilena. El Festival de Ciencia FESI 2021 es una iniciativa nacional que nos brinda una oportunidad para compartir con la comunidad conocimiento y experiencias fundamentales para construir una cultura científica y tecnológica. Y la curiosidad es el motor de este conocimiento. Con esta primicia en mente, Explora Ñuble ha preparado una programación en la que la ciencia, la tecnología y la innovación serán el foco. Y bueno, Chile es un país altamente vulnerable al cambio climático, cumpliendo con la mayoría de los nuevos criterios de vulnerabilidad. En tanto, a nivel perceptivo de riesgo, el 88% de los chilenos cree que el cambio climático es generado por la actividad humana principalmente, y el 93% afirma estar consciente de la importancia de esta problemática global. En línea con esto, los últimos informes del IPCC, el Panel Internacional para el Cambio Climático, orientan los esfuerzos investigativos hacia la comprensión y potencial modificación de estilos de vida y comportamientos. Para conversar sobre esto, invitamos al doctor José Sandoval Díaz, doctor en Psicología y académico del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción. Buenos días, José. Buenos días, Denis. Buenos días, Paulina. Gracias por la invitación. Gracias a ti por contar contigo en esta presencia del FESI 2021. Y para arrancar, queremos invitarte a ti mismo que nos presentes un video que nos tienes que mostrar. Sí. Bueno, me gustaría presentar, tal vez para dar algunos insumos para el diálogo, presentar un video desarrollado por tesistas con los cuales trabajo un proyecto de investigación FONDESI actualmente. Y la idea da cuenta de algunos elementos que podríamos conversar a lo largo de esta conversación. Un video bien breve, 3 minutos. Así que, si quieren, les damos y después ya entramos a la conversación. Perfecto. Existen grupos especialmente susceptibles a las consecuencias del cambio climático. No obstante, poseen capacidades de afrontamiento tales como la resiliencia y la adaptación. La resiliencia es la capacidad de una comunidad expuesta a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y restauración de sus estructuras y funciones básicas. De acuerdo con esto, nos enfocaremos en 3 grupos específicos: adolescentes, personas mayores y agricultores, y su papel frente a 2 tipos de riesgo: olas de calor y sequía. En cuanto a los y las adolescentes, los efectos que se desprenden del cambio climático conlleva que se vean afectadas sus emociones, surgiendo miedo, tristeza, rabia, angustia, estrés, mayores tasas de autolesiones y suicidio. Frente a esto, es esencial validar sus emociones, ya que es una etapa evolutiva compleja en donde se exacerban todos estos efectos. Siendo importante, según la UNICEF, tomar medidas para que niños, niñas y adolescentes tengan un mejor futuro. Una de las fortalezas de esta población es el manejo de redes sociales, en donde distintas agrupaciones y activistas, como por ejemplo la adolescente sueca Greta, han incentivado a millones de adolescentes a luchar contra los efectos del cambio climático. En esta fase evolutiva se busca participar en grupos que validen emociones, pensamientos y comportamientos. Por ejemplo, mediante modelos de referencia. Por ende, con adolescentes se puede abordar este tema mediante redes sociales, participación en grupos, generando espacios dinámicos. La agricultura es uno de los sectores más vulnerables ante los impactos del cambio climático, ya que depende de las alteraciones de las condiciones climáticas, lo que convierte su labor en una actividad riesgosa. Su potencial impacto se basa en el aumento de los precios de los insumos agrícolas, la disminución en los precios de los productos agrícolas, enfermedad y muerte del ganado y exposición a plagas y enfermedades de los cultivos. Entre las principales medidas de adaptación de los y las agricultores y agricultoras destacan el cultivo mixto, la alternancia de la fecha de siembra, recolección de agua de lluvia, entre otros. Las limitaciones que acontecen para que exista la adaptación se encuentran en los recursos agrícolas limitados, la capacidad financiera, la falta de conocimiento e información y la falta de apoyo de instituciones públicas o privadas locales.
Las personas mayores ante el cambio climático han sido vulnerables debido a su alta tasa de morbilidad, ya que no siempre cuentan con una red de apoyo establecida y no cuentan con la economía suficiente para establecer ciertos cambios. Por lo tanto, al hablar de personas mayores es fundamental establecer un diálogo en torno a sus distintas capacidades para afrontar estos desastres. Reconociendo sus niveles de exposición previos, las estrategias adaptativas que pueden llevar a cabo y sobre todo escuchar y dialogar a través de su propia percepción, impidiendo que luego este grupo etario sea más susceptible a los riesgos. Investigaciones destacan que las personas mayores tienden a mostrar mayores niveles de resiliencia en respuesta al trauma a comparación de las personas más jóvenes. Esta resiliencia influenciada por los patrones de conducta y también por la experiencia previa ante los desastres. Interesante video que nos muestra José. Cuéntanos un poco más de cómo surge este estudio, con quiénes lo ejecutas. Sí, ya primero que reconocer el gran trabajo atrás que hay de estudiantes tesistas, de equipo de investigación, esto en el marco de un proyecto que justamente, el proyecto Fondesit, que busca estudiar la vulnerabilidad y resiliencia del impacto del cambio climático a escala local, específicamente en Ñuble. Y algo que es importante y queremos justamente resaltar en el video es que el cambio climático no solamente es un problema que es un problema, sino también hay capacidades también. Se pueden hacer de alguna manera, podemos afrontarlo, y también que es algo que es importante, que no todos los grupos lo pueden afrontar de la misma forma. Hay variabilidades en ese sentido, no es lo mismo considerar una persona mayor que un adolescente, y también, ¿por qué no, un pequeño agricultor? Y justamente vinculando este tema también es un tema relevante a considerar en temas educativos también, pensando en que las instancias de educación deben también tener formatos y comunicaciones distintas. Exactamente, qué interesante eso, que hagan esa distinción entre distintos grupos focales, por decirlo de alguna forma, y cómo perciben esto. Quizás como para adentrarnos en todo esto, es muy interesante y muy atingente que nos convoca hoy. Sería que nos pudieras contar un poco qué se entiende como cambio climático, cómo se desarrolla la psicología. Genial. Ahí tenía tal vez una pequeña presentación. Si ¿La puedo mostrar? Sí. Ahí nuestro productor hace todas las peripecias para que nos muestre la... Sí. Bueno, ahí el tema... sí, vamos a la siguiente. Ahí, bueno, ahí un tema importante, hay temas, lo interesante de este campo es que es un campo que trata de relacionar justamente los aspectos físicos, naturales y sociales. Aquí hace bastante tiempo se habla ya de desastres socionaturales, considerando que justamente hay una relación de los peligros naturales que están en un contexto, en una situación de exposición territorial, pero también donde hay personas, comunidades, organizaciones, grupos que pueden afrontar esas situaciones. Respecto al cambio climático, un tema que pasa es que en términos geográficos y en términos de exposición, Chile cumple con 9 criterios de vulnerabilidad, tanto en aspectos de zonas áridas, aspectos también de borde costero, áreas propensas a sequía de certificación, ecosistema montañoso, zonas urbanas con problemas ambientales y también una alta susceptibilidad a peligros extremos, tales como las inundaciones, por ejemplo, que azotaron al desierto más árido del mundo, o sea, en el 2015, que es algo que nos llama bastante la atención. Entonces, ahí también es importante que hay un contexto, ¿ya? Y que Ñuble también es un tema importante pensar que el cambio climático es algo que es un problema global, pero que tiene manifestaciones locales, territoriales. También es un tema importante a considerar, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel específicamente también regional y comunal. Perfecto. Sí. Es interesante eso, cómo también este estudio se tiene que hacer a distintas escalas. Es importante también trabajar como en granos de espacio temporal que más o menos coincidan para poder llegar a acuerdos. Y aquí me estás diciendo que trabajan, aquí tienen un informe que menciona los criterios de vulnerabilidad en Chile, pero ustedes también están trabajando a nivel local. Eso es súper necesario. Claro. De hecho, si pasamos a la siguiente imagen, algo que es importante ahí a considerar es que, como tú lo mencionas, hay aspectos de escala y temporalidad, y hay aspectos también de ciertos peligros que tienen distintas también influencias, no solamente en términos de salud humana o de bienestar humano, también
como lo conversábamos previamente, era en términos también de sector estratégico. La región del Ñuble es un sector estratégico en donde el tema de la agricultura a gran escala y pequeña escala es un tema importante. Y si, por ejemplo, revisamos aquí una imagen, este mapa de riesgo de sequías hidrológicas, la región del Ñuble presenta un alto riesgo no solamente en el presente, sino prospectivamente también. Entonces también es un tema a considerar. Y también aquí puse las olas de calor. Actualmente es como bien común que uno dice, oye, como que se ha cortado el invierno, se ha intensificado el verano, está más caluroso, y uno como que no le toma mucha atención a eso. Pero, por ejemplo, si recordamos hace un par de meses en Canadá que se planteaba que gente murió por el impacto de las horas de calor, por deshidratación, personas en situación de calle, vamos a ver que no es un fenómeno solamente anecdótico, sino tiene ciertas consecuencias también en términos de cómo, por ejemplo, afrontamos una situación de alta temperatura. Ya no es lo mismo tener un sistema de refrigeración que de alguna manera también impacta en el cambio climático que tener espacios verdes u otros. Es súper importante eso que dices, porque estaba leyendo, según la BBC Mundo, ellos plantean que dentro de un informe, el último informe que hizo del IPCC, dicen, es prácticamente seguro que las temperaturas extremas, incluidas en las olas de calor, se han vuelto más frecuentes e intensas desde la década de 1950. Y esto es súper interesante. Mientras que los eventos fríos se han vuelto menos frecuentes y menos severos. O sea, estamos definitivamente, ya casi objetivamente, en un escenario donde las temperaturas están subiendo y ya los eventos extremos en realidad están ocurriendo, están nivelando hacia arriba, hacia temperaturas más altas, y ahí se condice con lo que tú dices de las olas de calor. Claro. Y vamos a ver que también esos puntos de calor varían. Supongamos que no es lo mismo estar en una zona donde tengas, por ejemplo, vegetación, también temperaturas, tal vez sombra, que estar en pleno centro con asfalto. Esa sensación de calor también cambia. Entonces, eso también es un tema ahí importante de considerar, y a lo cual podríamos sumar otros factores de riesgo tales como la contaminación ambiental y las consecuencias que puede tener en el comportamiento. A veces pasa que uno con mayor temperatura como que se pone más impulsivo, tiene comportamientos más de irritabilidad. Entonces hay una serie de características importantes también considerar en cómo impactan eso a nivel de comportamiento. Perfecto. Y eso tiene que ver con la segunda, con la siguiente imagen. No sé si ¿ya? En la siguiente imagen, que justamente en la psicología el cambio climático es un campo, ¿ya? Primero, el cambio climático no es un tema que se debe estudiar disciplinarmente, eso es un tema súper interesante, porque actualmente estas problemáticas, tales como el cambio climático, la pandemia, nos ha de alguna manera enrostrado la importancia de trabajar interdisciplinariamente, pero también transdisciplinariamente desde el punto de vista con tomadores de decisiones, con comunidades, con sectores estratégicos, en donde estas problemáticas no se pueden trabajar desde una parcela aislada como se ha venido trabajando. Sin embargo, solo para tal vez contextualizar, es un campo de reciente estudio. De hecho, los últimos informes del IPCC, aquí puse alguna información, han colocado bastante énfasis en el papel comportamental, no solamente en el tema de disminuir el tema de el carbono, de alguna manera el dióxido de carbono y todos esos elementos vinculados a los aspectos más de mitigación, sino también la importancia de qué papel juega el comportamiento humano, ya a pequeña escala, es decir, desde nuestros hogares, pero también a gran escala, en términos de barrios, por ejemplo, comunas u otros. Y ahí es importante tal vez diferenciar dos conceptos clave, que son las disposiciones mitigadoras, que podríamos tal vez englobarlas en cuando uno tiene en la casa instancias de reciclaje distintos, donde uno va mitigando justamente el tema de el impacto que tiene el tema de los residuos, por ejemplo, o el tema de las bolsas plásticas, el cambio de bolsas plásticas, bolsas reutilizables. Pero también están los elementos adaptativos, que también es súper importante eso. O sea, los eventos extremos llegaron para quedarse. Por lo tanto, por ejemplo, ¿qué hacemos si hay una inundación en una ladera específicamente? ¿Qué hacer frente a eso? Podemos hacer en términos físicos, por ejemplo, la infraestructura de la vivienda, pero también como hogar, ¿cómo nos encontramos? Tenemos un sistema de seguridad personal, por ejemplo, emergencia, tenemos seguros asociados. Entonces, el tema de lo adaptativo también es importante, porque estos eventos se han intensificado y llegaron para quedarse, lo que lleva también a plantear específicamente cómo se afronta eso también más adelante a nivel individual, de hogar, pero también de barrio, que es un tema importante también.
Sí, eso es súper importante porque aquí tú muestras dos dimensiones, una que tiene que ver con la toma de decisión a nivel personal, pero también una cómo nosotros enfrentamos eventos estocásticos y determinísticos, lo que nos pasa afuera y qué hacemos nosotros frente a eso. Eh, y bueno, y quizás la mitigación después puede llevar a otra escala, a un comportamiento adaptativo frente a una necesidad percibida o quizás después ya una necesidad que no es percibida, como puede ser la compra de, no sé, de materiales que sean difíciles de reciclar por unos que sean más fáciles de reciclar o después quizás no comprar ese producto derechamente. Claro. Por ejemplo, pensando en el tema de adaptación, en investigaciones hemos encontrado que no necesariamente las personas tienen capacidades para todos los riesgos, porque un terremoto no tiene las mismas características de una erupción volcánica. Por lo tanto, vamos a ver que los comportamientos también son distintos en términos de evacuación, en términos de respuesta, varían de uno a otro. De hecho, una investigación que realizamos en el 2019 con personas mayores que viven en Pinto, justamente hay mayor conciencia del riesgo sísmico, no así del riesgo volcánico. Porque del riesgo volcánico, y justamente tomando lo que está ocurriendo en La Palma ahora, tenemos esta imagen hollywoodense de los volcanes de lava, los lahares, de alguna manera, el pulso eruptivo, pero no sabemos otras consecuencias vinculadas al polvo en suspensión, por ejemplo, la contaminación que eso tiene en los ríos, y eso lleva también a tener mayor conciencia de ciertos riesgos que el sísmico ha estado presente en nuestra historia y también las mismas instituciones han enfatizado bastante el tema de los simulacros, la evacuación, las mismas operaciones DAISY que existían en algún momento en la escuela que ahora tienen otro nombre, pero no el riesgo volcánico. Y vivimos en una zona en donde tenemos un complejo volcánico que tal vez no tiene las mismas características de alguna manera que el volcán de La Palma, pero tiene consecuencias secundarias que podrían afectar, por ejemplo, temas de ganado, temas temas de medio de subsistencia, evacuación en personas mayores y otros. Sí, ahí tú mencionabas, por ejemplo, que esto de los cambios comportamentales de la gente son una de las áreas centrales de interés para el tema de la mitigación y la adaptación. Pero claro, tú también mencionas eso de cómo saber comportarse y eso tiene que ver con el conocimiento, ¿cierto? De cómo se entrega la información. Ahí podríamos, mira, si quieres pasamos a la siguiente lámina, porque claro, vamos a ver que el tema de adaptación y mitigación también hay elementos comunes, pero también elementos diferenciadores. Vamos a ver que primero, el comportamiento sustentable o esta conciencia sustentable podríamos decir que no es algo abstracto. Se puede dar ante ciertas situaciones en particulares. Por ejemplo, puede haber fenómenos de disonancia cognitiva que yo puedo reciclar en mi casa, pero puedo tener un automóvil por integrante de la familia. Por lo tanto, esos elementos de alguna manera también es importante tener claridad al respecto. Respecto a la adaptación, que es un tema importante con el que he trabajado más tiempo, hemos encontrado que la adaptación es cómo las personas responden, va a depender mucho también de la saliencia que tenga el riesgo y también de la experiencia que tengan las personas. Por ejemplo, en este caso, la sequía no es un fenómeno nuevo para la región del Ñuble. Vamos a ver que obviamente hablamos de megasequías, que de alguna manera obedece a otro tiempo. Ahora las temporalidades cambian, pero posiblemente los pequeños agricultores han vivido con estas instancias. Por lo tanto, también hay una memoria, hay prácticas asociadas que se deben recoger, porque la sequía no es un fenómeno que viene ahora a instalarse, es un fenómeno que tiene ciertas trayectorias, pero posiblemente con distintas expresiones. Entonces, ahí es importante también recoger las memorias, pero también hay otros elementos cognitivos vinculados. Por ejemplo, muchas personas hacen cosas en función de que no solamente el conocimiento, porque, por ejemplo, yo puedo fumar, pero sé que me hace mal, pero fumo. En cambio, otras personas tal vez no fuman porque tienen la consecuencia de lo que vemos justamente en la publicidad actualmente en el Ministerio de Salud, que colocan a este caballero que tiene justamente problemas pulmonares y problemas en la traqueotomía, que ahí lo que buscan generar es miedo. De hecho, actualmente, si nosotros revisamos justamente gran parte de las políticas de consumo de alcohol, son políticas que apelan o al miedo o apelan a la vinculación con la familia. No son políticas que apelan al conocimiento, a las consecuencias. Entonces, creo que es bien interesante desde ese punto de vista, no reducirlo al temor, sino también colocar que hay elementos emocionales, pero es necesario el conocimiento, porque el temor lo único que te va a decir es que no hagas esto, pero no te dice qué hacer. Por lo tanto, ahí el papel del conocimiento, de la educación, juega un rol súper importante.
Sí, absolutamente. Y bueno, también cómo este conocimiento se va, transmitiendo a través de las generaciones en estos grupos focales. Por ejemplo, te mencionaba que han trabajado con adultos mayores y hay un resultado interesante con respecto a la resiliencia que se puede quizás vincular con esto el tema del conocimiento. ¿Cuál era como su percepción a la resiliencia, su comportamiento a la resiliencia? Claro, ahí tú mencionaste un concepto súper importante que es justamente la resiliencia, que en los mismos informes del cambio climático, las mismas políticas actuales abordan bastante, pero también es un concepto que es necesario darle cierta consistencia. Es decir, cuando hablamos de resiliencia, ¿de qué estamos hablando? Y tú lo mencionaste y es importante porque la resiliencia va a tener expresiones distintas en distintos grupos. Por ejemplo, las personas mayores tienen muchas capacidades que son relevantes, por ejemplo, el nivel de participación. Son personas que quieren participar. A diferencia de otros grupos tienes que tú generar instancias, pero las personas mayores participan activamente. Otra cosa importante es la memoria activa también. Tiene una memoria de episodios recientes, no solamente 27F, sino eventos pasados. Por lo tanto, hay una memoria colectiva. Esa experiencia te da una historia de cómo se actuó. Y no es inventar la rueda, y no es tener que inventar la rueda constantemente, sino tomar esos conocimientos y ver cómo lo hicieron, tanto sus aspectos positivos como negativos. Y también algo importante, el tema de las personas mayores, muchas veces en zonas rurales, es el soporte social. De alguna manera, el vivir en una zona que tengas un apego fuerte hace que conozcas a tus vecinos y posiblemente tengas un capital social para optar ante situaciones X. Por ejemplo, no sé, el tener que evacuar, el vecino tiene una camioneta, te vas con él. Entonces, ahí también es importante, hay una serie de fortalezas personales, grupales, económicas que distintos grupos poseen, y eso también es importante relevarlo. La resiliencia tiene expresiones diferenciadas de acuerdo a los grupos. Perfecto, perfecto. El otro concepto que tenías tú dentro de este marco teórico era la mitigación. Sí, si quiere pasamos a la siguiente. Justamente el tema de la mitigación también es importante porque vamos a ver que la mitigación es algo que tiene costos. Obviamente el cambio climático viene a plantearle estilos de vida basados en el consumo y en un consumo que de alguna manera es de fácil acceso. Actualmente uno pide en AliExpress algo y te sale más barato y te llega, pero te vienen una serie de insumos de alguna manera que están asociados justamente al tema del cambio climático. Y también pasa el tema del mismo concepto de sustentabilidad. Uno dice, ya, pero es que en este momento yo voy a disfrutar mi vida, pero no necesariamente pienso en las generaciones posteriores, ¿ya? Entonces también hay elementos vinculados al tema de los valores asociados. Entonces el tema de la mitigación también es importante porque hay que asumir que es una conducta de costo de alguna manera que va a costarnos desde el punto de vista un estilo de vida hedónico basado justamente en, y eso es algo importante, o sea, cómo hay elementos asociados al costo. Y aquí vamos a ver que es importante ver que pueden haber elementos vinculados a la importancia en el video se manifestaba, por ejemplo, los modelos de referencia en los adolescentes, muy importante. Vamos a ver, no importa quién es el modelo de referencia a los jóvenes, es decir, qué es lo que hace, porque vamos a ver que hay una identificación importante ahí también. Claro. Las actitudes que tienen las personas también. Y algo también importante ver es que también el tema de las cosmovisiones culturales también influyen directamente en el tipo de acción. Por eso también vemos actualmente un relevo de estos conceptos del buen vivir en una mirada que rompe justamente esta lectura de civilización occidental moderna, sino en lecturas de alguna manera más relacionadas con la naturaleza, no la naturaleza como un insumo para el consumo humano, sino justamente la naturaleza como un otro par. Sí, y bueno, eso es súper interesante lo que dices porque eso es como los planteamientos de los paradigmas a través de la historia, o sea, ¿cuál es la posición del ser humano frente a lo que me rodea? Y lo que me rodea puede ser percibido desde muchos puntos de vista, tanto espiritual, práctico, material, y eso también implica otro paradigma de ver las cosas y quizá ya otra era, socialmente hablando, o geológicamente hablando incluso. Claro, de hecho es justamente lo que tú mencionas al final y lo estuvimos hablando al comienzo, es el tema del antropoceno. El antropoceno es un concepto interesante que surge desde la geología, sin embargo, y tiene una implicancia importante, o sea, no es menor tomar el concepto, es el hombre influye justamente en las inscripciones que tiene a nivel geológico, o sea, llegamos a un punto específico, o sea, tenemos un impacto importante.
Y eso no lo estamos diciendo nosotros los cientistas sociales. De alguna manera vemos que de alguna manera de las ciencias físicas se plantea ahí el tema del impacto que hemos tenido nosotros justamente en la Tierra. Hay algunos autores justamente en ciencias sociales que van un poquito más allá, que se habla del antropoceno no solamente como un concepto que homogeniza el rol de la acción humana, sino capitaloceno, entendiendo que justamente esta lectura capitalista, moderna, de consumo, ha generado justamente esta exacerbación en el clima. Entonces, es un tema importante a considerar. Por eso yo retomo el tema interdisciplinario, porque estos temas imposibles, la sequía yo no lo podría estudiar solamente desde las ciencias sociales, necesito de alguna manera tal vez alguien que trabaje justamente con el tema del agua, o tal vez de alguna manera también periodistas que trabajen justamente en temas de comunicaciones de los riesgos, algo tan importante que vemos actualmente en la pandemia, que relevan bastante, por ejemplo, por qué la persona no usa la mascarilla. Claro. Y ahí vamos a ver temas de comunicación del riesgo. No tiene por comunicar el riesgo, es un área en sí mismo. No es llegar y decir, colócate la mascarilla. No es de alguna manera una serie de elementos asociados de que la persona tiene que percibir que es un elemento relevante, importante, que genera protección, etcétera. Claro, justamente, y ahí están las comunidades también involucradas. A todo esto que estábamos hablando de los paradigmas, ¿cómo se llama? Los impactos a nivel geológico ya. Sabe una pregunta de base que es súper buena aclararla. Y Patricia Hanna dice, hola a todos, ¿qué es el antropoceno? Mira, el antropoceno, ahí creo que es un concepto interesante. Actualmente es un concepto que se plantea es como una área geológica posterior al Holoceno. De alguna manera se plantea ya el impacto que ha tenido el ser humano como especie justamente a nivel de era geológica, ¿ya? Donde está la discusión, y por eso surge la crítica a la noción de capitalización, es desde cuándo está. ¿Ya? Por ejemplo, algunos geólogos todavía están discutiendo si esto es desde el Neolítico, otros de alguna manera lo plantean desde justamente la época industrial. Entonces ahí está justamente el tema de la discusión. Lo que no está en discusión es que justamente estamos en una época en donde nosotros impactamos como era geológica. Donde está la discusión justamente es dónde comienza. Si comienza desde que nosotros éramos cazadores-recolectores o desde el punto de vista que empezamos a hablar de industrialización y de la locomotora a vapor y otros. Perfecto. Y desde ese punto de vista, la discusión me imagino que está, como siempre en la área científica, en la parte de los datos. ¿Cuáles son los datos que se discuten? Por ejemplo, pueden ser las temperaturas anuales, no sé, la utilización de materiales o no sé, la agricultura. Claro. Bueno, ahí hay una serie de datos. Yo creo que lo interesante del último informe, el último informe del IPCC que ha estado bastante en prensa, justamente enfatizaba los aspectos físicos del cambio climático, es decir, por ejemplo, el aumento el aumento del nivel del mar, por ejemplo, que es algo que se ha considerado, si recordamos algunas imágenes anteriormente, Venecia en algún momento va a desaparecer, un imaginario que uno tiene desde acá, de Chile, justamente Venecia, qué bonito, son ciudades que en algún momento van a desaparecer por el aumento a nivel del mar, justamente el tema de los de hielo de los glaciares, vamos viendo también el tipo de gas también que está en el aire también, que hay gases que también son más inestables y otros que son más permanentes. Ahora lo interesante del último informe es que nos plantea que estamos en un escenario que es irreversible. Y eso es relevante, por eso hablamos de conductas de mitigación y de adaptación, o sea, estamos como poniéndonos el parche ante la herida. ¿Podemos de alguna manera volver a una etapa cero? No. Lo que podemos hacer es reducir y adaptarnos ante lo que hay. Ahora, claramente siempre es más importante reducir, porque de alguna manera podemos seguir adaptándonos, pero hay un punto, si no mitigamos, posiblemente esto va a aumentar en términos de intensidad, impacto, consecuencias u otros. Eso que dijiste es un mensaje súper importante para todos nosotros. Empezar a reducir en este sistema que nos tiene enganchado 3 veces al año con los Cyber Days y no sé qué cosas más. Bueno, las redes sociales y el internet y la publicidad en general no la hacen fácil, pero por lo mismo también están estos espacios para poder discutirlo. Y aquí tú muestras, por ejemplo, otro lado de las redes sociales y de las acciones que se toman fuera de ella también, que es súper importante. Ahora, sobre todo, que la pandemia está cambiando un poquito la proyección y los números. Bueno,
más que nada las políticas que se están tomando sobre ella ya nos están permitiendo de a poco acceder a más, ¿cómo se llama? Más instancias presenciales. Bueno, la pandemia igual me imagino que tiene mucho que ver ahí con el cambio climático. Pero nos estás comentando particularmente a través de imágenes sobre una figura que ha sido relevante en el tema de cambio climático y de acción comunicacional, y también gente que se está reuniendo por ello. ¿Nos puede contar un poquito de esta? Ahí lo importante también es que, porque siempre surge uno de los problemas es, y si yo hago el cambio y mi vecino no lo hace, ¿por qué lo voy a hacer yo? Y aquí el tema es que son distintos niveles también. Está el nivel individual, pero también es importante que hay niveles colectivos. De alguna manera vamos a ver justamente Greta Thunberg, de alguna manera es figura emblemática justamente, pero Greta Thunberg viene a representar justamente el papel que tienen esos jóvenes que apelaban en el discurso de la sustentabilidad, que eran la próxima generación. Entonces ahí es importante ver que la acción climática, por eso hago la distinción entre acción y justicia climática, porque de alguna manera la acción climática puede ser una acción individual. Sin embargo, la justicia creo que es un concepto más político que justamente plantea que de alguna manera hay desigualdades en el impacto de los impactos de los desastres. Y eso está en la literatura justamente marcado. Posiblemente un terremoto a todos nos afecta por igual, pero cómo nos recuperamos va a depender también de las capacidades que uno tenga, capacidades económicas, capacidades sociales, una serie de otros elementos. Por eso el tema de la justicia climática creo que es un tema relevante, no solamente dejarlo en acción, sino en justicia, en entender lo que tú mencionabas, Denis, también. La pandemia, de alguna manera, viene a intensificar algunas desigualdades basales de base, por ejemplo, en tema de confinamiento. Vamos a ver cuando algunos de nuestros representantes políticos plantean de que no sabían que en Chile había tanto hacinamiento. Entonces también es un tema importante de ver que en estos casos los mismos impactos del cambio climático, los eventos, nos afectan, pero no afectan a todos por igual. No afecta por igual, por ejemplo, al pequeño agricultor que tiene escasa tecnología o tiene escaso manejo del uso de cierta tecnología frente a tal vez una gran empresa que tal vez tiene los insumos para mitigar y todo eso. Hay que considerar justamente el tema de la justicia como un elemento de desigualdad distributiva que generan los desastres. O sea, aquí como uniendo los cabos de lo que tú has presentado, que está muy interesante, podríamos decir que la justicia también afecta a la resiliencia. Claro, yo creo que, y eso es interesante también, qué bueno que hiciste esa acotación, porque muchas veces se crea el discurso de como el ser resiliente es como el parártelas por ti solo, pero el ser resiliente no tiene que ver con el parártelas por ti solo, porque tú puedes tener capacidades para afrontar, pero estos eventos llegaron para quedarse. Tú puedes pararte una vez, 2 veces, pero la tercera vez que no te paras. ¿Ya? Entonces también el tema justamente de la justicia tiene que ver que necesitamos fortalecer capacidades en estos grupos, pero también necesitamos reducir vulnerabilidades estructurales, fortalecer instituciones, por ejemplo, como el Servicio Nacional, que actualmente, la ExoNemi, que ahora es un Servicio Nacional de Prevención y Preparación de Respuesta. Por ejemplo, el papel de las universidades, fortalecer para justamente establezcan instancias de diálogo con las distintas organizaciones, fortalecer los mismos, por ejemplo, municipalidades. A nosotros nos tocó hacer investigaciones en la municipalidad de la oficina de emergencia. Es una persona que se encarga en Arica, yo soy de Arica, se encarga de ver desde el terremoto hasta que los lobos marinos se escapan de la playa. Uno podría decir, qué chistoso que un lobo marino, pero ahí uno se da cuenta de que las municipalidades tampoco tienen las capacidades, porque tienen que abordar una serie de elementos distintos. O sea, ahí un tema importante es, y me gusta que hiciste esa acotación, la resiliencia no puede entenderse sin la reducción de vulnerabilidad, sin el fortalecimiento institucional, sin políticas de desarrollo. Y en ese sentido, a nivel local, ¿cómo consideras que las políticas públicas están apuntando particularmente a este tema de la mitigación, la resiliencia y también de una visión comunitaria y proactiva frente a un escenario de cambio climático, según tu experiencia? Mira, yo creo que actualmente el tema es interesante porque yo creo que es importante pensar, no se puede pensar estas políticas sin el tema de la descentralización, políticas de descentralización administrativa y desconcentración económica. Es un tema súper importante. Actualmente la ONEMI, cree que es de alguna manera la oficina encargada de la emergencia, actualmente pasó a servicio y ahora no solamente habla de emergencia, sino de preparación.
Y lo interesante de eso es que han instalado plataformas regionales, es decir, ahora son las regiones quienes de alguna manera con sus distintos tomadores de decisiones, autoridades, quienes ven por la región. Es interesante porque se están instalando instancias de diálogos, ¿ya? Ahora yo creo que es importante también tener instrumentos. Por ejemplo, el tema de la planificación urbana es un tema importante a considerar. Yo creo que no podemos pensar esta problemática sin la planificación urbana, sin el ordenamiento territorial. Por ejemplo, el cambio climático dice que las costas van a aumentar. Siempre vemos las noticias del oleaje en Valparaíso, ¿cierto? Sí. Pero sin embargo vemos la construcción de edificios en costas. Entonces, o vemos la construcción en zonas turísticas, por ejemplo. Entonces yo creo que es un fenómeno complejo. Yo creo que a nivel regional lo que debiesen generar es mayor instancias de encuentro. Esto me parece una instancia genial, porque de alguna manera creo que es necesario vincular la educación, pero vincularnos también a otras instituciones públicas, privadas y poder dialogar. Exactamente. Ampliando un poquito más la escala de lo que estamos conversando ahora, Carol Francesconi nos hace una siguiente pregunta. ¿Qué opinas que los países que más contaminan no están participando de la conferencia sobre el cambio climático en Glasgow? Bueno, eso es súper interesante porque justamente ahí hablamos de justicia climática. Yo creo que no es acción climática, porque justamente los países que presentan mayor contaminación son quienes no están presentes. Y a la base lo que hay es un modelo de desarrollo. Estados Unidos, China, Australia, que son los países que de alguna manera más emiten contaminación, no están presentes. Lo que hay a la base también es este tema de seguir, y eso es un tema también, este es un problema global, pero se sigue tratando como un problema nacional. Seguimos pensándolo a escala nacional que lo resolvemos a nivel nacional. Entonces, yo creo que ahí también es un tema importante de considerar la política internacional y también tensionar los conceptos de desarrollo y crecimiento, que actualmente son a la base de lo que priman los países, de alguna manera. China, India también está ahí presente también. Entonces, vamos a ver que es un tema complejo, es un tema que lleva a pensar la política internacional, el tema económico, la subvención a países con menor desarrollo. Por ejemplo, supongamos que en Chile quisiéramos hablar de industrialización. ¿Ya? Tal vez si poníamos esto, tal vez decíamos, no hay industrialización. Pero ahí hay que pensar un poquito más, por eso es un problema un poquito más complejo que tiene distintas aristas. Sí, y eso que dices tú, que se debe pensar también a un nivel más global y no solamente país, denota también que hay como un cierto aplazamiento de las metas que Chile sí está comprometido a nivel global, como las metas Aichi, que tienen que ver con este plan estratégico para la biodiversidad, y que siempre la están aplazando. Me llama la atención, porque 2011-2020, 2020 no alcanzamos ya, 2020-2030, y así estamos postergando estos temas. Hay mucho que hacer, y lo que te dices es muy interesante, de ampliar la mirada, de generar estas comunidades, de generar también los espacios de conexión donde las distintas generaciones, distintos grupos focales puedan traspasar este conocimiento y, bueno, afrontar de mejor forma el cambio climático. Nos queda poquito tiempo ya para finalizar esto, y teniendo en cuenta que bueno, ahora nos están viendo personas de todas las edades, y que esta charla va a quedar aquí en las redes sociales del Par Explora Ñuble, si nos pudieras contar, sobre todo para la gente que quizás se pueda inspirar con tu camino, porque tú eres doctor en psicología y ves todo esto desde un punto de vista también ambiental. ¿Cómo ha sido tu proceso para poder articular todas estas miradas y presentar trabajos tan interesantes como este? Sí. A ver, yo creo que ahí el papel de la ciencia debiese retomar justamente el poder mejorar el bienestar de las personas. Yo creo que ese es el papel de la ciencia. El papel de la ciencia tiene que ver, y las problemáticas también van cambiando. Uno podría pensar que las universidades es el lugar donde se produce y se ve el conocimiento, pero no necesariamente. Yo creo que en este caso, la ciencia, en ese sentido, las universidades debiesen fundamentar mucho más, pensar sus mallas curriculares. Yo soy psicólogo de formación, pero creo que el tema medioambiental nos cruza. Por ejemplo,
Yo creo que no existe mucha diferencia, es necesario que nos podamos encontrar, por ejemplo, estudiantes, y eso lo estamos haciendo actualmente con un colega de recursos naturales, ¿ya? Poder juntarnos justamente un psicólogo y un ingeniero en recursos naturales para poder trabajar un tema tan específico como tecnologías para el riego. Pero nos falta ahí un componente, el periodista, porque el periodista va a decir, ¿sabéis qué? Para entrar a esta información necesitamos entrar de esta forma, porque no todas las personas van a entrar de esa forma, pero nos falta también el educador o la educadora que nos diga la didáctica, la pedagogía de cómo entrar, ¿ya? Entonces vamos a ver que aquí un tema relevante es, primero, tal vez el tema de la ciencia es una herramienta importante para solucionar los problemas actuales, y yo creo que el cambio climático es el gran problema actual en donde de alguna manera se expresan los problemas tradicionales de las ciencias sociales, la pobreza, la desigualdad, y todos los problemas de alguna manera, las discriminaciones y todo de alguna manera. De hecho, tal vez para cerrar, algo interesante que llegó para quedarse, porque está el tema de la migración constantemente, hay algo que se llama los migrantes climáticos o los desplazados ambientales. Eso va a pasar en algún momento. Personas que en algún momento no tengan los recursos, por ejemplo, el tema de escasez hídrica, van a tener que emigrar a la ciudad o de la ciudad a la ruralidad. Por lo tanto, el fenómeno de la migración, migrantes internos como migrantes externos, es un fenómeno que también está presente en el cambio climático. Entonces, aquí lo que quiero reflejar es que el cambio climático es un campo de estudio que al final lo que va a hacer que las problemáticas tradicionales, al final lo va a hacer repensar de otra forma, como lo hizo la pandemia actualmente. Claro. Justamente, y ahí resuena de nuevo el concepto transdisciplinaridad. Sí, lo último, tal vez ahí, si podían colocar la última diapositiva, esto para el público, ¿Sí? para si quienes quieran de alguna manera ver, tenemos redes sociales, 2 redes sociales, que es Instagram, Facebook. ¿Por qué es importante las redes sociales? Nos demos cuenta que la ciencia no debe quedarse solamente, por eso valoro esta instancia, la ciencia no se queda solamente en el tema del paper, en el tema de la conferencia, sino en estas instancias de comunidad, pero también en redes sociales. Por lo tanto, quienes quieran revisar información de redes sociales, pueden revisar ahí. Hay un muy buen trabajo de los estudiantes con los que estoy trabajando. ¿Cuál es la red social? ¿Cómo se llama? Si pueden colocar la última lámina, ahí están las redes sociales. Ahí, porque no me acuerdo ahora, tenemos Instagram y Facebook, ahí está. Fondesit Resiliencia Comunitaria, en Facebook, en Instagram, y el Twitter está no lo utilizamos mucho, pero los otros dos se utilizan bastante. Ya, pero ahí están todos para que los puedan anotar, puedan seguir en estas redes sociales el trabajo de José y todo su equipo que está trabajando en este tema tan interesante, tan atingente, pero también tan local desde su punto de vista, que eso igual se agradece porque le da un sentido de urgencia e inmediatez en lo que uno puede hacer en un contexto súper similar, probablemente, las personas que están en Ñuble en este momento. Aquí Cristian Espinosa comparte un comentario que nos puede servir para la reflexión. ¿Qué pasa con este tema que estábamos hablando antes sobre los países que más contaminan y no participan en estas convenciones? Por ejemplo, dice China es uno de los países que más emite emisiones, imagino, pero nosotros consumimos, por ende igual somos responsables de esa emisión. Bueno, basta con ver que uno pide justamente como tú decías adelante por AliExpress y pide de China o compra algo y viene desde allá, y también hay un tema súper interesante y crítico también de analizar que tiene que ver con la manufactura, además de los recursos humanos, por decirlo de alguna manera. Ahí, y solamente tal vez porque creo sé que estamos en el tiempo, es como, esto es un tema complejo, por lo tanto hay economistas ecológicos que trabajan en este tema. El encadenamiento productivo, distributivo y también discreciones, por ejemplo, las consecuencias que esto tiene en el plástico, que es un elemento productivo importante a considerar, tiene que estar presente. Y para eso es necesario también entender que esto es un problema global, pero que yo como psicólogo no lo podría abordar. Claramente ahí es necesaria la economía y también pensar algo que no hablamos acá, pero que también el extractivismo. No solamente el tema, pensamos cambio climático, hablamos de política de cambio climático en Chile, pero seguimos con lógica extractivista. Es decir, seguimos con gran minería, hablamos del litio y todo eso. Bueno, se vienen grandes procesos políticos por delante y bueno, hay que participar de todo ello para poder aportar ese granito de arena que sumando y sumando pueden hacer grandes contribuciones. Estamos en el tiempo, ha sido una jornada súper interesante, te damos a nombre de todo el equipo de Explora Ñuble las gracias por estar aquí, José.
Hay mucho que aprender, así que visiten todos los que están viendo aquí las redes sociales del trabajo que está haciendo José. También queremos darle las gracias a Paulina Osorio por estar haciendo esta interpretación de lengua de señas, que también es muy importante para ampliar la mirada y entender el mundo de distintas formas. Y a Juan de nuestra plataforma Stranger, que siempre está presente. Los invito a todos a seguir en las redes de ciencia que se van a estar realizando durante todo el día de hoy. También las actividades que van a seguir mañana y pasado mañana en las redes de Explora Ñuble relacionadas con el Festival de la Ciencia. Van a estar muy interesantes, así que por favor visiten para Explora Ñuble en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify. Muchas gracias, Juan, muchas gracias, Paulina, muchas gracias, José, en especial, y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estés muy bien. Nos vemos. Chao.